Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. El tema hoy es: ¿debemos nosotros los cristianos guardar el sábado? Entonces vamos a estudiar generalmente los argumentos que usan los sabatistas, porque ya ahí no solo están los adventistas del séptimo día, sino generalmente todas las líneas judaizantes están hoy volviendo a eso. Entonces vamos a tratar si nosotros debemos guardar el sábado como creyentes. Vamos a ver los principales argumentos que ellos usan cuando hablan de este asunto. Y pues bueno, vamos a considerarlo por las escrituras, amén. Quisiera tratar otro asunto, que es un poco la traductibilidad del nombre del Señor, porque hoy en día también se habla mucho de orar no usar el nombre en español del Señor Jesús, ni el griego, sino en hebreo, y te mandan videos y traducen el nombre del Señor, y dice que el nombre del Señor en griego significa unas cosas que son hasta blasfemias en contra del Señor. Pero no, yo creo que el tiempo no nos va a dar, pero vamos a considerar por lo menos con profundidad lo del sábado, amén, por los vientos de doctrinas que están hoy en día circulando con bastante fuerza. Entonces yo voy a dar los argumentos que generalmente usan los sabatistas y vamos a considerar los pasajes que ellos usan para este asunto. Entonces uno de los argumentos más común que usan estas líneas, y hay unos bien conocidos en internet, es que el sábado no comenzó con la ley, sino que el Señor en la creación hizo la creación en los 6 días y estableció el séptimo como el reposo. Y ellos hablan que el sábado entonces no viene con Moisés, no viene con la ley, sino que fue establecido para el hombre desde Génesis. Entonces tú les dices, pero nosotros no estamos bajo la ley. Entonces ellos te dicen, bueno, no estamos bajo la ley, pero es que el sábado no comenzó con la ley, sino comenzó en Génesis 2. Entonces por eso abrimos Génesis 2, verso 2 y verso 3. Dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, hermanos, ahí claramente vemos que Dios crea 6 días, en el séptimo reposa, bendice aquel día de toda la obra que él dice, lo santifica, pero claramente ahí no recibimos ningún mandamiento de que el hombre deba guardarlo. Simplemente vemos una descripción de la obra de Dios, que Dios reposó ese día, que Dios lo bendijo, que Dios lo santificó, pero en ninguna parte se expresa ningún mandamiento dado al hombre. No vemos que ni Adán ni Eva hayan guardado el sábado, ni vemos ningún hombre antes de la ley guardando el sábado. Si Dios hubiera dejado el sábado como un mandamiento desde Génesis, encontraríamos numerosas referencias en el libro de Génesis en hombres que fueron piadosos como Abraham, como Isaac, como Jacob, como sus familias, guardando el sábado, pero no hay ninguna referencia a que el hombre haya guardado eso, ¿sí? Desde que Adán transgredió y vemos otra cosa, después de la obra de Dios, Dios reposó del trabajo de la creación, pero vemos que Adán en el capítulo 2 y 3 ya está pecando. Y Dios continúa trabajando, ya acaba con la creación y ahora comienza a trabajar en el plan de la redención, llevar a cabo la descendencia que había de traer salvación para los hombres. Entonces el argumento de que el sábado es antes de la ley, que es desde Génesis, es un argumento que no tiene generalmente valor. O sea, no hay ni evidencia de que Dios se lo haya mandado al hombre, ni ningún pasaje en Génesis que nos muestre que el hombre lo haya guardado antes de la ley. Mira lo que dice Romanos 5, verso 12. Todos los mandamientos de la ley, todas las ordenanzas de la ley, todo lo que Dios mandó, sacrificios, días, fiestas, celebridades, lunas, ¿sí? Todo lo que el Señor mandó vino con Moisés. Amén. No vino antes de Moisés. Todo esto que el Señor mandó por la ley se estableció como un mandamiento desde la época de Moisés. No hay ninguna evidencia en las Escrituras que el hombre haya guardado el sábado antes de la aparición de Moisés. Romanos 5:12 dice:
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley. ¿Sí? Y a veces se refieren a unos pasajes entre Abel y Caín, que Abel ya sabía cuáles eran los animales puros y cuáles eran los animales impuros. Pero no podemos distinguir si había algún mandamiento porque la Biblia nos muestra que la ley vino fue con Moisés. Y desde el periodo de Adán hasta Moisés estaba el pecado del hombre, pero como no había una ley que lo señalara, el hombre no era consciente de toda su maldad. ¿Sí? Mira lo que sigue diciendo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, no había ley antes de Moisés. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y en el 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea que hubo un momento en el que el Señor introdujo la ley. ¿Cuál es ese momento? Cuando viene Moisés. Entonces, según las Escrituras, no vemos ninguna referencia a ningún mandamiento levítico, a ninguna ordenanza establecida antes de que Dios viniera a mandar, antes de que Dios sacara a Israel de Egipto y mandara con Moisés su ley. Amén. Sí encontramos que Dios le dice ciertas cosas a Abraham, sí encontramos que Dios le dice ciertas cosas a Isaac, a Jacob encontramos Dios hablándole, pero ninguna referencia directa a guardar el sábado. Y eran mandamientos personales. Abraham, sal de tu tierra. Pero eso no era un mandamiento universal para los hombres. O sea, no habían leyes hasta el tiempo en que vino Moisés. Juan lo dice muy claramente. Mira cómo lo dice Juan 1, verso 17. Juan 1, verso 17. Es bueno que usted ponga atención, hermano, porque tal vez usted en algún momento se encuentre con alguien que tenga que encarar este asunto cara a cara y no se deje deslizar, no se deje llevar como un niño por vientos de doctrina. Porque me contaba un hermano que también hace 8 días que estuvimos compartiendo una palabra en relación a un asunto, me dijo, hermano, donde yo me estoy reuniendo y una iglesia local, los hermanos comenzaron a escuchar videos de un sabatista y hoy en día ya no están reuniendo el domingo sino el sábado. Y están guardando el sábado. Hermanos entre nosotros. O sea, eso no es tan lejano, hermano. Y debemos tener argumentos en la palabra para presentar de nuestra defensa de nuestra fe. ¿Sí? Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. O sea, la Biblia nos muestra claramente que la ley vino ¿dónde? En el tiempo de Moisés y a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, antes de Éxodo, antes de la época mosaica, no vemos a Dios mandando al hombre a guardar el sábado. Vemos una referencia del trabajo de Dios, que Dios bendijo, santificó el sábado, pero en ningún momento vemos una referencia a Dios mandando a guardar el sábado. El sábado es parte, está incluido, fue establecido, fue introducido por Moisés para el pueblo de Israel. Entonces el siguiente argumento es este. Debemos nosotros los gentiles, porque la ley fue dada a los judíos, ¿sí? El pacto antiguo fue dado a los judíos. Entonces la pregunta es esta, ¿nosotros ahora como gentiles debemos guardar el sábado? Vamos a leer unos pasajes. Entonces los pasajes que se usan son estos, Isaías 56, verso 6. Un pasaje que generalmente se usa para mostrarle a los creyentes que ellos deben guardar el sábado. Isaías 56, verso 6. Mira lo que dice. Tenemos 56, dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
Entonces aquí se nos habla que los gentiles, de los extranjeros que quieran seguir a Jehová para servirle, que amen su nombre para ser sus siervos, los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen su pacto, ellos debían guardar el sábado. Todos los gentiles. Pero nosotros debemos saber, y eso lo hablamos bastante cuando leímos la epístola de Gálatas el último domingo, nosotros debemos saber que los gentiles que deben guardar la ley, el sábado y todas estas cosas, son los que abracen el pacto. ¿Pero cuál pacto? El pacto de Moisés, el pacto de la ley, el pacto del antiguo pacto. O sea, si tú querías servir a Dios antes de que viniera Señor Jesucristo, la única manera que Dios le había dado al hombre de acercarse a Él era por medio del pacto que Dios había hecho con Israel en el monte Sinaí, el pacto de la ley. Entonces, el pacto de la ley se caracterizaba por esto: si tú haces esto y esto y esto y esto, yo te voy a bendecir. Y entre las cosas que tocaba hacer era no profanar el día de reposo, el día santo del Señor. Pero nosotros debemos saber que aunque somos gentiles, ya no estamos bajo ese pacto. O sea, si yo fuera una persona que quiero seguir al Señor bajo el pacto de la ley, debo guardar el sábado, pero no solo el sábado, todos los mandamientos de la ley. Pero es que yo ya no estoy en el tiempo de la ley, porque aunque la ley vino por medio de Moisés, ahora yo estoy en el tiempo de la gracia porque ya vino Jesucristo. Entonces ya estoy bajo un nuevo pacto con mejores promesas y mejores bendiciones que el antiguo pacto. Entonces, como creyente, aún siendo gentil, sí soy llamado como gentil, sí soy llamado a guardar el sábado si quiero estar delante de Dios bajo el antiguo pacto. Pero los que están en Cristo ya están ajenos a ese pacto. Vamos a leer varios pasajes. Como ya leímos Gálatas, bastante ese día leímos toda la epístola, hoy solo vamos a nombrar otros pasajes. Romanos 6, verso 14. Romanos 6, verso 14. Entonces a ti te dicen, bueno, pero si tú eres gentil tienes que guardar el sábado porque mira lo que dice Isaías. Entonces tú le vas a decir, sí, pero es que Isaías habla del antiguo pacto, yo ya no estoy bajo ese pacto. Es más, nunca estuve como gentil bajo ese pacto. Estuvieron los judíos, estuvo Pablo, estuvo la iglesia en Jerusalén, pero yo como gentil ni lo conocía. Pero un día escuché el evangelio. Y el evangelio me hizo promesas de un mejor pacto, de un nuevo pacto. Y mira lo que dice: y la ley ya no tiene ningún valor para conmigo. 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, si tú te quieres poner bajo la ley, tienes que guardar el sábado, tienes que circuncidarte, tienes que guardar las fiestas y cumplir todos los mandamientos de la ley. Pero yo fui salvo fue por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 7:5 lo vuelve a decir. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Porque yo no tengo que guardar el sábado ni las otras ordenanzas de la ley. Porque era un mandato a los judíos que estaban bajo la ley. Pero una vez venido el cumplimiento del tiempo, Cristo vino, se hizo hombre, murió por nosotros y ahora da un nuevo pacto y ahora estamos bajo mejores promesas y bajo otro régimen. Antiguamente Isaías estaba hablando bajo el régimen de la ley, ahora nosotros estamos bajo el régimen de la gracia. ¿Sí? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo, y nosotros lo hablábamos cuando estudiábamos Gálatas, decíamos que Pablo usa un ejemplo en la epístola de los Gálatas de un hombre y una mujer. Entonces dice, mientras ellos están casados y están en vida, hay un pacto, hay un compromiso entre los dos. Pero inmediatamente uno de los dos muere, es libre del pacto, ¿sí? Entonces Pablo hace la comparación del hombre con la ley. Mientras el hombre está vivo, está casado con la ley. Entonces, la única manera de ser libre de la ley es morir a la ley.
Entonces Cristo no solo muere por nuestros pecados, sino muere para morir nosotros en Él a esa antigua alianza, a esa antigua esclavitud, a ese antiguo compromiso que Dios había establecido. Y una vez muertos en Cristo y resucitados en Él, somos libres de esa antigua alianza ahora para seguir en pos de Él. ¿Sí lo entendimos? Entonces estamos muertos a la ley. O sea, yo no debo guardar el pacto ni la ley, ni el antiguo pacto, ni la ley, ni el sábado, ni ninguna de las ordenanzas antiguas, porque yo soy muerto para él. Ya no estoy en la ley, muerto. ¿Y un muerto qué puede hacer en relación a la ley? Si tú lo miras y hace esto, está muerto. Y en Cristo estamos muertos no solo a nuestros pecados, no solo al mundo, sino la Biblia nos habla de muertos a la ley, que fue una de las obras que Dios nos quiso. Hermano, imagínate la responsabilidad que el hombre tenía con la ley que nunca pudo cumplir, hermano. O sea, nunca los hombres pudieron agradar a Dios por medio de la ley. Y Dios nos quitó ese peso porque Él sabía que el hombre no la podía cumplir. Solo Cristo perfectamente la cumplió para hacernos libres de esa ley y por medio de su muerte. ¿Sí lo estamos entendiendo? Dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos, sí debemos servir a Dios, pero ya no según el anuncio de Isaías, porque el anuncio de Isaías todavía está bajo el antiguo régimen, aquellos que se asimilan a su pacto, sino que dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra y los mandamientos de la letra. Romanos 10:4, Pablo dice un asunto todavía más interesante. Todo eso que mandaba la ley, todo eso que anunciaba la ley, aún para los gentiles, Pablo lo lleva y nos lo dice, miren, este es el fin de la ley fue dada para esto, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, la ley como objetivo tenía mostrar al hombre su pecado y su incapacidad, pero también tenía como objetivo mostrarle la justicia, la perfección y la santidad de Cristo al hombre. Y una vez Cristo cumple todos los requisitos de la ley, nos viste de su justicia. O sea que yo ya no tengo que cumplir la ley porque Cristo la cumplió y me ha vestido de su justicia, y en base a la justicia de Cristo yo no tengo que cumplir nada porque Cristo ya lo cumplió perfectamente para mí. Yo únicamente por la fe creo en Él, pongo mi confianza en Él y soy justificado gratuitamente, no por obras, ¿sí?, de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Y las obras que ahora tengo que hacer no son las obras de la ley, porque volvería yo a restablecer algo que Dios ya ha desechado. Y como dice Pablo, le decía Pablo a Pedro, si nosotros siendo judíos, nacidos bajo la ley, no pudimos cumplir la ley, siendo justificados por medio de Jesucristo, en la fe en Jesucristo, si nosotros volvemos a retomar aquellas cosas que desechamos, nos hacemos transgresores. ¿Transgresores de qué? De la gracia, porque ya no es por gracia, sino es por obras. Entonces ahora los sabatistas dicen, bueno, el guardar el sábado no es un asunto de salvación, sino de conducta. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, que tú no eres salvo por guardar el sábado, no, pero siendo salvo como conducta de cristiano, debes guardar el sábado. ¿Me hice entender? Pero es incongruente que yo, siendo salvo por la gracia, por la fe, vuelva después de estar en la fe a las obras de la ley para justificar mi andar. Entonces Pablo le dice a los Gálatas, y lo leíamos, oh Gálatas insensatos, el que operó en vosotros milagros por el Espíritu, lo hace, o sea, sigue haciéndolo por el oír con fe o por guardar las obras de la ley. O sea, yo debo saber que soy salvo por la fe y ando por fe, y la gracia está operando en mí ciertas obras que evidencian que soy creyente, pero no son las obras de guardar otra vez el sábado ni las cosas de la ley, porque yo ya soy libre de la ley. Lo estamos leyendo, ¿sí estamos entendiendo, hermano? Entonces, sigamos leyendo. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia. O sea, para que todo aquel que en Él crea sea justificado. Para justicia a todo aquel que cree. Hermano, la Biblia nos habla
no solamente que ya estamos bajo un nuevo régimen, sino la Biblia nos habla de que nadie nos juzgue según ese régimen. O sea, nadie se puede acercar a decirte, bueno, circuncidaste tu hijo, estás guardando el sábado, estás comiendo esto, porque eso eran cosas que pertenecían al antiguo pacto. Sí, mira lo que dice Colosenses 2:16. Hay una clara advertencia para nosotros en relación a esto. Mira lo que dice. Por tanto, Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Hermano, ahí los sabatistas dicen, no, pero eso se refiere a las fiestas paganas. Hermano, no se refiere a las fiestas paganas. Porque Pablo usa el lenguaje que tú encuentras en Levítico cuando Dios manda hacer las fiestas. Días lunas, días de reposo. ¿Sí? Hermano, nadie nos puede juzgar en relación a esa, porque ahora en Cristo somos libres, muertos a todas esas obligaciones. Efesios 2, verso 14 y verso 15. Claro, Isaías dice, porque Isaías estaba en el tiempo de la ley, y era la manera como la ley le mostraba a los gentiles volverse a Dios por medio de la ley, circuncidándose y guardando muchas cosas. Pero ahora ya nosotros no estamos bajo ese régimen. Mira lo que dice Cristo, Pablo. Porque Él, Cristo, 2.14, Efesios 2.14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, subraya esa palabra, aboliendo en su carne las enemistades. Pero no solo abolió las enemistades. ¿Cuáles enemistades? La ley de los mandamientos expresados en ordenanza. O sea, Dios en Cristo abolió en su carne la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces los gentiles no son llamados a guardar el sábado, porque Dios abolió esas ordenanzas. ¿Dónde? En Cristo, en la cruz. Hay un pasaje muy claro en Hebreos 8, verso 8 en adelante. Este pasaje, es que yo digo, hermano, si tú quieres volver a la ley, si tú quieres volver al antiguo pacto, tienes que arrancar como 3 libros de la Biblia, hermano. Tienes que arrancar toda la epístola de Pablo a los romanos, tienes que arrancar Gálatas y tienes que arrancar Hebreos. Si no, no te va a cuadrar, pero nada, hermano. O vas a tener que comenzar a tergiversar y a traducir y a manipular el texto, porque la Biblia es muy clara en relación a esto, ¿no? Hebreos 8, mira lo que dice el autor. Porque reprendiéndoles dice, y está citando un pasaje en Jeremías y unos en Ezequiel, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. O sea que el nuevo pacto no es solo para los gentiles, sino aún los judíos que estaban bajo el antiguo pacto, Dios les promete un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ellos transgredieron todo lo que pudieron en el antiguo pacto. A tal punto que Isaías comienza diciendo, estoy hastiado, estoy fastidiado de vuestras fiestas, de vuestras celebraciones, vuestros días, vuestros sacrificios. ¿Quién os demandó esto de vosotros? Si vosotros constantemente estáis pisoteando mis asuntos. O sea, era tal el pecado de Israel que profanó de una manera tan deshonrosa el antiguo pacto que Dios se cansó de eso. Y en medio de su abolir, de su fastidiar del antiguo pacto, comienza a prometer por los profetas algo nuevo. ¿Sí? Y es el nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el Sinaí con Moisés, el día que os tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, el Señor se desentiende de su pueblo y de su pacto. ¿Por qué? Por el pecado de ellos. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y está hablando con los mismos judíos. Después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y el pasaje clave es este: al decir nuevo pacto, mira cómo es de claro, hermano, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. O sea, el Señor puso el nuevo, el viejo se está envejeciendo y estaba pronto a desaparecer. Entonces nosotros, ni siquiera los israelitas, judíos, creyentes en Cristo, ya están bajo el antiguo pacto, porque el Señor les prometió algo nuevo, libre, con mejores promesas, con cosas que el antiguo nunca produjo. Entonces, vamos a ver otros pasajes donde se cita el Señor Jesucristo y se cita que Él dice que nosotros debemos guardar la ley hasta el tiempo de los cielos nuevos y la tierra nueva, o sea, hasta el periodo del milenio. Entonces vamos a leer esos pasajes porque de ahí se pegan también los sabatistas para querernos imponer algo que ya está abolido, algo que es viejo. Entonces, ¿de qué está hablando Cristo en este pasaje? Vamos a leerlo, Mateo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sí ves? Hay que guardar la ley hasta el cielo nuevo y hasta la tierra nueva, porque Cristo no vino a quitar la ley. Y si tú enseñas a transgredir uno de estos mandamientos, vas a ser pequeño en el reino de Dios. Eso es lo que te dicen los sabatistas, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Vamos a leerlo despacio y vamos a meditarlo. Y el Señor dice, no he venido a abrogar la ley o los profetas, sino he venido a cumplirlo, ¿cierto? Y dice, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra nueva, eso es después del milenio, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, que antes del milenio se debe cumplir todo lo que dice la ley. Entonces esto tiene dos claramente interpretaciones, muy bíblicas y muy verdaderas. Primero, hermano, Cristo no venía a deshacer lo que Dios había mandado en el Antiguo Testamento. Cristo venía a cumplirlo. ¿Por qué? Como leímos ahorita, Cristo es el fin de la ley. O sea, Él venía a cumplir todo lo mandaba la ley. ¿Por qué? Porque la única manera de que Dios nos pudiera justificar era a través de imputar la justicia de Cristo. Y para eso Cristo debía cumplir la ley perfectamente, ¿sí? Pero hermanos, y ese es un aspecto, el fin de la ley es Cristo. Y otro aspecto es que la ley tenía como objetivo mostrarnos quién iba a ser Cristo y la obra que Cristo iba a hacer. O sea, la fin de la ley y los profetas era anunciar la venida del Mesías y su obra expiatoria. Por eso tanto sacrificio, por eso tantos, como lo dice Hebreos, tanta tipología y sombra en la ley, porque todo eso nos enseñaba y nos preparaba para entender la obra de Cristo en perfección. Los que hemos estudiado Levítico y los sacrificios de Levítico sabemos cuán precioso y cuánto detalle hay acerca de la obra de Cristo. Entonces vamos a mirar los pasajes. Entonces vamos a leer Gálatas 4, verso 4, primero que todo. O sea, Cristo no vino a abrogar, Cristo vino a cumplir. Y Cristo anduvo en la ley, caminó bajo los mandamientos de la ley, cumplió la ley. Y eso, como él mismo lo dijo, antes del cielo y la tierra, antes del cielo nuevo y la tierra nueva se habría de cumplir. Y Cristo lo cumplió en los días de su carne. O sea, todo lo que decía la ley se debía cumplir antes de que vinieran los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Y cuándo se cumplió? Pues en la vida del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí lo estamos entendiendo?
O sea, no va a pasar ni una tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. Yo no he venido a abrogarla, vine a cumplirla. Y antes de los cielos nuevos y la tierra nueva, todo se va a cumplir. ¿Por qué? Porque nadie entraría a los cielos nuevos y la tierra nueva en su culpabilidad. Dios debía justificar al hombre y vestirlo de la justicia de su Hijo. Pero para que eso pudiera cumplir, Cristo debía vivir una vida perfecta y sin pecado. ¿Estamos entendiendo? Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque el fin de la ley era Él, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, Él vino para quitarnos de la ley, para tomarnos de la ley, ¿sí? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y Romanos 8:3 dice, o sea, el Señor vino bajo la ley, pero sin pecado, ¿no? Como lo dice Pedro. Dice, porque Dios, Romanos 8:3, Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, lo que era imposible para los hombres por su carnalidad, Dios envió a su Hijo, y su Hijo con una carne semejante venció el pecado y vivió una vida perfecta, condenando al pecado en su propia carne. O sea que todo lo que exigía la ley, todo lo que mandaba la ley, Cristo lo cumplió para condenar al pecado en su carne. Entonces todo lo que decía la ley pasó, se cumplió en la vida y en el andar de Cristo, ¿sí? Y eso sucedió antes de que los cielos y la tierra nueva. Y ahora esa es nuestra vestidura. Mira cómo lo dice Romanos ahí en el 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia, o sea, lo que demandaba la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, había una justicia, había algo que demandaba la ley, y eso ahora se nos ha cumplido y se nos ha hecho realidad a nosotros, no que andamos en las obras de la carne ni que cumplimos la ley, sino los que andamos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu trae la justicia de Cristo y nos viste de lo que Cristo hizo en su carne. Y ahora lo que vivimos en nuestra carne lo vivimos por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí lo estamos entendiendo? Cristo nos vistió la vestidura santa de su Hijo, es su justificación, porque Él vivió una vida santa conforme a la ley. Entonces ahora la ley no me puede acusar a mí, porque yo ya ahora estoy en Cristo, basado en revestido de la gracia y la justicia del Señor. Entonces en ese aspecto la ley ya se cumplió toda en Cristo. Todo, hasta la última tilde, hermanos. No hay nada de la ley que Cristo no haya cumplido. No hay nada de la ley que pudieran acusar que Cristo no hubiera hecho. Entonces, en ese aspecto la ley ya se cumplió. ¿Y en cuál otro aspecto la ley ya se cumplió? En lo que decíamos ahorita, la ley hacía ciertos mandamientos, ciertas ordenanzas, mostrándonos algo de la obra que Cristo iba a hacer y iba a cumplir. Y eso se hizo en su primer venida. ¿Sí? Vamos a leerlo. Romanos. Juan capítulo 1, verso 45. Dice: Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel. ¿Quién es este aquel? De quien Moisés escribió en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. O sea, los cielos y la tierra no van a pasar hasta que se cumpla lo que dice la última tilde de la ley. ¿Y de quién hablaba la ley? De Cristo. ¿Y de lo que iba a hacer?
Cristo. O sea, la ley se cumplió antes de los cielos y la tierra en la venida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos veían, hermano, el cristiano, el judío que tuvo revelación, el judío que se le quitó el velo, veía que Cristo era el cumplimiento de todo lo que Dios nos pedía. Por eso Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pedía por la ley sacrificio por el pecado. Sin sangre no había remisión de pecado. Eso lo exigía la ley. Y ahora Dios está derramando la sangre de su propio Hijo. O sea, el cumplimiento de todos los sacrificios que Dios demandaba por la ley era la muerte de Cristo. ¿Sí? No nos lo estamos inventando. Mira lo que el Señor mismo les dijo a sus discípulos. Ahí más adelante, ahí atrás. Lucas 24, verso 44. Mira lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Después de haber muerto y resucitado, ¿sí? Les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas, porque ni una tilde ni una jota iba a pasar sin que se cumpliera la ley. ¿Sí? Pero ¿dónde se cumple la ley? Todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés. Entonces, cuando el Señor está diciendo que Él no vino para abrogar, sino para cumplir, y que los cielos y la tierra no van a pasar hasta que se cumpla toda la ley que estaba diciendo, no va a haber cielos nuevos ni tierra nueva hasta que yo no haga la obra que el Padre me mostró que debía hacer, que estaba profetizada por la ley y los profetas. ¿Sí? Eso es lo que dice las Escrituras. Todas las cosas escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces estamos perfectamente de acuerdo con las palabras que dijo Pablo. Luego, miren, se los leo. ¿Invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque cuando yo creo en la obra de Cristo estoy confirmando todo lo que anunciaba la ley acerca de lo que Cristo habría de hacer. No se duerma, que esto es importante, hermano. No lo quiero después ver guardando el sábado y poniéndose la kippah. Hermano, hasta la última jota y tilde de la ley es verdadera. Lo que pasa es que todo eso se cumple en la obra perfecta de Jesucristo. Amén. Y claro, ahora sí esperamos el cielo y nuevo y la tierra nueva. ¿Por qué? Porque Cristo ya cumplió toda la ley. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. Romanos 10:4, lo acabábamos de leer. Bueno, otro asunto bastante que usan los sabatistas es este. Bueno, y sigue diciendo el pasaje que leímos en Mateo, de manera que cualquiera que quebrare uno de estos mandamientos muy pequeño y así los enseña a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, muchas de las cosas que dicen los sabatistas es este. Bueno, Cristo, y usan este pasaje, dice que si tú quebrantas uno de estos mandamientos pequeños vas a ser pequeño en el reino de los cielos. Pero lo que debemos pensar es de cuáles mandamientos está hablando Cristo. ¿Está hablando de los mandamientos de la ley o de qué está hablando? Porque el discurso de Cristo no comienza en ese pasaje, es el sermón del monte y el Señor ya había dicho una cantidad de cosas. Entonces, hermanos, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Pero cuando tú miras a Cristo y escuchas a Cristo, tú te encuentras que Cristo se puso aún por encima de los mandamientos de la ley. Vamos a leerlo, ahí en el mismo pasaje donde estamos en Mateo, Mateo 5:20. Estábamos en el 19, ahora pasamos al 20. El 19 nos habla de este será llamado grande en el reino de los cielos. Y ahora mira lo que dice en el 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los escribas y los fariseos? La ley. Y nosotros debemos tener una justicia mayor. ¿Cuál es la justicia mayor? El régimen de la gracia. Y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ese es el mandamiento de Moisés. ¿Sí? Pero ahora Cristo se va a poner por encima de Moisés y va a poner sus mandamientos. Porque ¿sí sabías que la vida cristiana tiene mandamientos? Pero no son guardar el estado, no son circuncidarse. Pero sí hay mandamientos en la vida cristiana. ¿Cómo cuáles? Un ejemplo nos da ahí él. Pero yo os digo,
sea que los mandamientos a los que Él se está refiriendo no son los de la ley, son los a los que Él enseñó a sus discípulos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. ¿Qué es de fuego? ¿Qué está haciendo el Señor? Poniendo mandamientos a sus discípulos, que son mandamientos que no están en la ley, porque Cristo no nos puso a guardar la ley, pero los que estamos bajo el régimen del Espíritu sabemos que la palabra y el mandamiento del Señor es digno de ser obedecido también en el Espíritu, no el mandamiento de Moisés, sino el mandamiento de Cristo. Y ahí vemos que Cristo se pone por encima del mandamiento de Moisés. Moisés dijo una cosa, pero yo les digo ahora otra. Entonces los mandamientos que el Señor está diciendo acerca del reino de los cielos, que si quebrantamos y los enseñamos y nos volvemos pequeños, son las cosas que Él mismo venía enseñando en el libro, en el Sermón del Monte, y que va a enseñar en adelante. Mire lo que dice ahí en Mateo 28, verso 18. Porque los sabatistas te dicen, pero es que Jesús mandó guardar los mandamientos. Y en la época que Cristo habló, no existía el Nuevo Testamento. Entonces cuando Él se refiere a los mandamientos, se refiere a lo que ya estaba escrito. Y lo único que estaba escrito era el Antiguo Pacto. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? Pues de los mandamientos que Él estaba diciendo en su enseñanza. Porque aunque no estaba escrito todavía, Él ya estaba predicando y ya estaba mandando ciertas cosas a sus discípulos. ¿Sí, hermano? Mateo 28, verso 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, ya resucitado, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, sí hay cosas que debemos guardar, pero no es el sábado y la circuncisión. ¿Qué es? Todas las cosas que os he mandado, y podemos resaltarlo, que yo os he mandado, porque Moisés les mandó unas cosas, pero ahora yo les mando a ustedes que guarden ciertas cosas. Entonces yo, si quiero ser grande en el reino de los cielos, tengo que atender la enseñanza de Cristo, obedecer la enseñanza de Cristo y enseñarla, y así sí voy a ser grande. Pero si yo no cumplo la ley de Cristo, el mandamiento de Cristo, y lo enseño, voy a ser pequeño. Pero ahí no se está refiriendo a la ley, ¿cierto? En este punto se está refiriendo a la enseñanza oral que Cristo le había dejado a sus discípulos. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermano? No, porque claramente sabemos que en este punto no había un Nuevo Testamento escrito. ¿Sí? El Nuevo Testamento llegó a ser escrito y completo a finales del primer siglo. Entonces, ¿de qué les está hablando el Señor? De su enseñanza oral. Porque Él confiaba que el Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas que les había enseñado. Amén. Entonces dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hermano, el argumento de guardar los mandamientos claramente es una referencia a la enseñanza del Señor Jesús. Vamos a leer varios pasajes que nos hablan de eso, porque estos son los pasajes que usan los sabatistas. Primera a los Corintios 7, verso 19. Dice, la circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces no debemos circuncidarnos, pero debemos guardar los mandamientos, debemos guardar el sábado. Es que es ilógico, hermano. Pablo dice, ni circuncidarse nada es. Entonces ellos dicen, pero sí debemos guardar los mandamientos, entonces debemos volver al sábado, porque eso es uno de los 10 mandamientos. Pero los mandamientos de Dios no son la ley ni los 10 mandamientos. Los mandamientos son los mandamientos que Cristo dejó en el nuevo pacto. Porque tú encuentras que en el nuevo pacto hay mandamientos de cómo ser esposa, de cómo ser esposo, de cómo ser padre, de cómo ser jefe, de cómo ser cristiano, de cómo ser pastor, de cómo ser obispo, de cómo ser de todo, hermano. Si Dios, y eso ahorita lo vamos a decir, dejó mandamientos para casi todas las áreas de nuestra vida, ¿por qué no hay una alusión directa en el nuevo pacto de guardar el sábado? Es una pregunta que debemos hacer. Si nos mandó hasta de todo, hermano, ¿no? Tú encuentras mandamientos para todas las cosas en la vida cristiana, ¿y por qué no nos manda a guardar el sábado específicamente? Eso nos debe pensar. Otro pasaje que usan, se los leo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿cuáles son los mandamientos que el Señor dio? Yo les recuerdo algunos.
este es un nuevo mandamiento que yo os doy. Amaos los unos a los otros. ¿Por qué dice este es un nuevo? Porque Él está dando por viejo los antiguos, hermano. Porque el antiguo pacto está envejecido y ahora estamos bajo uno nuevo, pero ese nuevo también tiene mandamientos, ¿sí o no? Hay otro pasaje, primera de Juan 5:2, vayan rápido. Y es que Juan nos lo muestra claramente porque él escuchó estos mandamientos del Señor Jesús. Claramente cuando el Señor dice que guardemos sus mandamientos no se refiere al sábado. Juan, primera de Juan 5:2. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero son los mandamientos de Cristo el nuevo pacto. ¿Ven? Si usted lee lo que leeríamos ahorita, el sermón de monte, el Señor manda muchas cosas. Si alguien te pide que esto, dale más. Si alguien te golpea una mejilla, ponle la otra. Esos son mandamientos, hermano. Esos no son recomendaciones de Cristo, son cosas que Cristo nos mandó a hacer. Si alguien te hiere, perdónalo, ora por él. Eso es un mandamiento del Señor. Y todos esos mandamientos se resumen en lo que la ley buscaba. No es que guardemos la ley, pero la ley eso era lo que buscaba. Que amáramos al Señor sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. ¿Sí? Entonces dice, hay otro pasaje, este sí se lo leo, dice, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe en Jesús. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios y la fe en Jesús? Los mandamientos del Nuevo Testamento. Entonces te dicen, pero es que eso no estaba escrito. Pero tú dices, hay una tradición oral, una enseñanza apostólica y un testimonio en medio de las iglesias del testimonio que había dicho Cristo y que dijeron sus apóstoles. No necesariamente tenía que estar escrito. Amén. Pero cuando se escribió tampoco hay referencia de guardar el sábado. ¿Sí? O sea, no lo había cuando no estaba escrito y escrito mucho menos. Hermano, bueno, ya lo dijimos. El Nuevo Testamento ofrece un modelo de vida para todas las áreas y en todos los aspectos que todo cristiano debe seguir. En relación a eso debemos estudiar y obedecer y aplicar a nuestra vida todos los mandamientos que Cristo nos mandó por medio de los apóstoles y profetas del Nuevo Pacto. Pero claramente no es una referencia al Antiguo Testamento. Entonces, bueno, leamos un ejemplo de los mandamientos que el Señor dejó ahí en 1 de Juan 3:23 lo tenemos. 3:23. Porque se usan mucho estos pasajes. Y este es su mandamiento, guardemos sus mandamientos, este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Su mandamiento no es que yo guarde la ley, hermano. Su mandamiento es que yo crea en Él. Y esto nos lo inventa Juan. Un día le dijeron los discípulos, ¿qué debemos hacer para poner las obras de Dios? El Señor le hubiera dicho, guarde el sábado. Pero el Señor les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y esto es lo que está diciendo Juan. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. ¿Quieres guardar los mandamientos de Jesús? En eso se resumen. ¿Sí? Y el que guarda sus mandamientos, ¿cuáles? Estos que Él está diciendo, permanece Dios y Dios en Él. Porque hoy dicen los sabatistas, es que miren, yo nunca había experimentado, mi familia nunca había experimentado tanta gracia como apartando el sábado y reuniéndonos a cenar y haciendo y esto y esto y esto. Pero la Biblia dice que tú para permanecer en Dios no tienes que hacer eso. Tienes que cumplir 2 mandamientos, según lo que acabamos de leer. Creer en su Hijo. ¿Sí? ¿Y cuál es el otro? Y amarnos los unos a los otros. Si tú estás creyendo en Jesucristo y estás amando a tus hermanos, estás en Dios y estás permaneciendo en Él. Ah, no, pero es que el sábado ha traído bendición a nuestra vida. Oh Gálatas insensatos. ¿Por qué insensatos? Porque ellos creían que Dios operaba en medio de ellos por el obrar, por medio de la ley. Habiendo comenzado por la fe, habéis caído en la gracia, caído de la gracia a las obras, comenzando por el Espíritu, terminaste en la carne. Entonces pensar que Dios nos va a bendecir o Dios va a hacer ciertas cosas en nosotros por guardar ciertas obras de la ley es caer de la gracia. Lo que hablábamos hace 8 días es caer en maldición.
Es apostatar, es traer otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Entonces, otro argumento, ya vamos acabando, faltan como 7. Otro argumento es el argumento del silencio. ¿Qué es el argumento del silencio? Cuando tú tienes hijos en tu casa, entonces tú le dices a tu hijo, no hagas esto porque él generalmente es lo que él hace. O sea, no haga esto, pero eso en las cosas que transgrede. En las cosas que él hace bien, pues tú no necesites decirle que lo haga, porque él lo hace. Entonces los sabatistas asimilan o dicen que como Cristo cumplía el sábado, los discípulos cumplían el sábado, las primeras iglesias cumplían el sábado, entonces no hay una referencia directa que se debe guardar el sábado porque era algo que ya se entendía. ¿Sí me hago entender, hermanos? Ese es otro argumento. Entonces no está escrito porque es que era ya que todos lo hacían. Pero ese argumento es hasta ilógico, porque no está escrito, yo también puedo decir, porque no es necesario escribirse. ¿Sí me hago entender, hermanos? Y mira lo curioso, entonces los sabatistas te dicen, bueno, el cristiano dice que no debe matar, que no debe adorar ídolos, que no debe mentir, que no debe codiciar, que no debe... Dice los 9 mandamientos, pero no dice el mandamiento que debe guardar el sábado. Entonces para el cristiano los 10 mandamientos son estos, pero se le olvida el del sábado. Mira los argumentos, porque es que hay argumentos que son pesados, hermano. Entonces ahí tú cómo respondes. Vamos a poner a pensar un poquito. Entonces primero el argumento del silencio, hermano. En el Nuevo Testamento no se menciona el mandamiento de guardar el sábado porque se da por supuesto que lo cumplen porque se cumple porque estamos bajo un contexto judío. Jesús guardó el sábado, los discípulos guardaron el sábado y supuestamente las iglesias guardaban el sábado. Pero digamos que sí, digamos que los judíos sí lo cumplían, pero los gentiles no. Porque es que los gentiles no estaban bajo la ley. Entonces cuando se reunió el concilio en Jerusalén, ahí en Hechos 15, lo primero que se le debería decir a los gentiles eran que guardaran el sábado. Pero mira lo que pareció bien al Espíritu Santo y a los apóstoles hablar. 15 verso 28, ¿lo tienen? Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y tenemos lo de la sangre, lo de la fornicación y lo de los ídolos, que son recomendaciones, hermano. Ni siquiera son leyes. ¿Sí? Porque Pablo va a hablar más adelante y dice que eso tampoco tiene valor. ¿Por qué no se le impuso a la iglesia gentil guardar el sábado si esa era la oportunidad? Hay un silencio. Y ese silencio habla mucho. El silencio no necesariamente era que lo estaban cumpliendo, sino necesariamente es que en el nuevo pacto eso fue de las cosas que Dios abolió. Hay cosas en el nuevo pacto, como ahorita lo vamos a leer, que Dios sí dijo. Porque nosotros creemos que no debemos matar, no porque estamos bajo la ley y los 10 mandamientos, sino porque en el nuevo pacto fue de las cosas que Dios habló. Miren, hermanos, el primer mandamiento, ¿cuál es? A ver, si fueron al catequismo. Amarás al Señor tu Dios. Ese es el primer mandamiento, ¿sí? Ese mandamiento en el nuevo pacto aparece no menos de 50 veces. El segundo mandamiento, ¿cuál es? El de la idolatría. No tendrás dioses, ¿sí? En el nuevo pacto es condenado 12 veces. No tomar el nombre del Señor en vano es el tercer mandamiento. El tercer mandamiento es nombrado 4 veces en el nuevo pacto. Por eso nosotros creemos todavía en la vigencia de esos mandamientos, porque en el nuevo pacto Dios los ratifica, los hace nuevos, los hace vigentes en Cristo. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Honrarás, los corchen todos, hermano. Honrarás a padre y madre. Honrarás a padre y madre aparece enseñado 6 veces en el Nuevo Testamento. El sexto, ¿cuál es? No matarás.
Ese aparece otra vez condenado 6 veces en el Nuevo Testamento. El séptimo es no adulterarás. Aparece condenado 12 veces en el Nuevo Testamento. El séptimo es no robarás. Aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. El octavo es no dirás falso testimonio. Aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. El noveno es no codiciarás. Aparece 9 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué el deber de guardar el sábado, el séptimo día, no se menciona ni una sola vez en el Nuevo Testamento? Porque está abolido, hermanos. O sea, nosotros no creemos en los 10 mandamientos. Creemos que parte de los 10 mandamientos Dios los volvió a mencionar en el nuevo pacto. Y hacen parte de la ley moral que nosotros como cristianos debemos cumplir por el Espíritu. Y si andamos en Cristo. ¿Sí? Entonces la ausencia de que el Señor no nos haya dicho nada del sábado en el Nuevo Testamento nos debe llevar a pensar en algo. Porque Él sí mencionó los otros 9. ¿No creen? Miren, hermanos, la Biblia, el Nuevo Testamento enumera una cantidad de pecados. Vea los frutos de la carne. ¿Sí? Adulterio, codicia, envidia, maledicencia, o sea, casi todos los pecados están ahí. ¿Por qué Pablo no incluyó el guardar el sábado ahí? ¿Por qué en 1 Timoteo 3, 1 al 4, donde hay 18 pecados, no se incluye la transgresión del sábado? ¿Por qué en Romanos 1, 29 al 32 se mencionan 20 pecados, no se menciona transgredir el sábado? Sí, esos son argumentos de mucho peso, hermano, para contrarrestar lo que ellos dicen. ¿Por qué si guardar el sábado es tan importante para un discípulo de Cristo? ¿Por qué el Señor no lo mencionó en el Sermón del Monte? ¿Sí? ¿Por qué Cristo no ordenó que se guardara el sábado? ¿Por qué ninguno de los apóstoles mandó observar el sábado? ¿Por qué el Concilio de Jerusalén no mandó guardar el sábado? Si los judíos ya conocían el sábado, pero los gentiles no. Miren, hermano, hay instrucciones para ellos concerniente a lo moral, lo ético, el culto, el orden en la iglesia, el estilo de vida de la familia. Pero si el sábado fuera tan importante, ¿por qué fue ignorado? ¿Sí? Hay otro argumento. Cristo se encuentra con un joven rico. ¿Sí conocen el pasaje? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Tal. ¿Por qué el Señor le dice a una persona que para ser salva debe guardar los mandamientos? Porque en ese momento estaban bajo la ley. Todavía él no había muerto, todavía la ley no se había cumplido en Cristo. Y además quería destaparle el corazón pecaminoso de él. Ni siquiera cumplía el primero. ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No, él amaba más el dinero. ¿Qué hizo el Señor? Le puso el primer mandamiento para destaparle el corazón. Hermanos, esta sí es chistosa. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 5. Pablo nos manda a celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces, si celebramos la fiesta de la Pascua, debemos celebrar todas las fiestas. Pero cualquier indocto que lea este pasaje se da cuenta que Pablo está usando la tipología y la simbología de la fiesta para algo que debe suceder en medio nuestro. 1 Corintios capítulo 5. Dice, verso 6, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes de levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, ¿sí de qué debemos celebrar la fiesta? ¿De qué está hablando, hermano? Si tú lees el contexto, está hablando de que hay unos pecados horribles en medio de los corintios. Sí, lee los antecitos. Y que Pablo está llamando a la iglesia a la santidad. Y usa la figura y el símbolo de las fiestas para mostrarnos que cuando ellos celebraban la fiesta, la celebraban con un pan sin levadura. En este caso, la levadura representa el pecado, y si nosotros toleramos el pecado en la iglesia, el pecado va a leudar toda la iglesia. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Usando esa figura para llamarnos a la santidad. Pero no es para que celebremos una fiesta, y menos para que guardemos el sábado. Y sabemos que nuestra Pascua es Cristo, porque cuando tú estudias todo el ciclo de las fiestas en Israel, todas se cumplieron en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo.
Ay, hermanos. Bueno, hay otros argumentos. Se dice Santiago, en Santiago 15 se dice que hay que mandarles, en el concilio se dice, hay que mandarles guardar el sábado y las otras cosas de la ley. Y Santiago dice, pero es que desde hace años en la sinagoga Moisés ya se ha enseñado. ¿Sí? Entonces, sí ve que lo que se enseña en la sinagoga los cristianos debemos saberlo, porque Santiago dijo que desde hace años se venía enseñando. ¿De qué está hablando Santiago? Que no había que imponer la ley y que para conocer la ley ya se conocía hace años porque se venía enseñando en las sinagogas, pero a los cristianos no se les debería poner bajo ese yugo. Otro pasaje que se usa mucho los sabatistas, que nosotros debemos orar para que nuestra huida no sea en invierno ni en sábado, ¿sí? Entonces cuando Cristo venga va a querer que nosotros todavía estemos guardando el sábado, ahí lo dice, ¿sí? Orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿De qué está hablando el Señor, hermano? Que oraran porque ¿sabe qué pasaba en Jerusalén? Cuando había día de reposo en Jerusalén se cerraban las puertas y nadie podía entrar ni podía salir. O sea que si el día de las cosas que el Señor dijo que venían para Jerusalén era un día de reposo, muchos cristianos no iban a poder huir porque iban a estar las puertas cerradas. Sí, no está hablando de que nosotros estamos guardando el sábado hasta su venida. Esas son interpretaciones de pasajes bien malintencionadas. Otro argumento que se dice, ya nos quedan 6. Dice, el sábado se cambió por el domingo sin autoridad divina. Entonces cogen los sabatistas y comienzan a sacar documentos de la historia donde se muestra que Constantino en el año 300 no sé qué instituyó como el día del Señor, el día domingo, reemplazando el sábado judío. ¿Sí? Entonces, si ve, no fue ni la escritura ni el espíritu, sino fue Constantino. Entonces comenzamos diciendo una cosa, hermanos, nosotros no guardamos sábados, no guardamos días, ni siquiera el domingo. O sea, nosotros no reemplazamos el sábado, el día del reposo, por el domingo. Nosotros no celebramos días, ¿sí? Ni santificamos días. Pero si vemos por las escrituras que Cristo resucitó el domingo. Que los cristianos se reunían a partir el pan el domingo. El primer día de la semana. Que los domingos se recogía una ofrenda especial para ciertas situaciones especiales. Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pero no quiere decir que los cristianos reemplazaron el día del reposo por el día domingo. Y otra cosa, no fue Constantino el que promovió el domingo en medio de los cristianos. Eso era una práctica que tuvo la iglesia primitiva cientos de años antes. Solo que Constantino lo oficializó, pero queriendo él cristianizar, si lo podemos decir, su imperio. Entonces, no fue que nosotros cambiamos el sábado por el domingo, nosotros no guardamos días, hermano. Nos reunimos el domingo porque es el primer día de la semana, es el día festivo que nosotros tenemos en nuestra cultura y es el día que veíamos que los apóstoles celebraban la cena en las iglesias y hacían ciertas cosas especiales. Resurrección. Hermano, no hay un mandamiento en la Biblia tampoco que nos mande guardar el domingo. ¿Sí? Porque se nos acusa eso, es que nosotros quitamos el sábado por el domingo. No hay un mandamiento, sino es en la gracia y en la libertad que los cristianos se reunían a celebrar la resurrección del Señor y a participar del pan y a comer juntos. ¿Sí? Yo creo que terminamos leyendo unos pasajes en Oseas 2, verso 11. Entonces, si el sábado iba a ser abolido, dicen los sabatistas, ¿por qué no hay una referencia clara por los profetas de que debería ser abolido? Dicen ellos, porque no hay nada que haga el Jehová de los ejércitos sin que antes se lo diga a sus siervos los profetas. Hermanos, si hay una referencia. Solo que hay que encontrarla, pero si hay una referencia. Vamos a leer una. Oseas 2, verso 11, dice: haré cesar todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus festividades. Y hermano, qué frase tan seria, ¿no? Si el sábado es una ley eterna, ¿por qué Dios lo suspendió durante el desierto?
pero en un sentido definitivo la evolución del sábado está incluida en la profecía que leíamos en Hebreos 8, ¿se acuerdan? Ha declarado caducado el primero y se ha hecho viejo y anticuado y está pronto a desaparecer, hablando del antiguo pacto. Entonces, hermanos, claramente las escrituras nos muestran que nosotros como creyentes no debemos guardar el sábado. Y generalmente casi todos los argumentos de los sabatistas son sin fundamento y no tienen base en el nuevo pacto. Pero es bueno considerar estas cosas porque esto nos prepara y nos argumenta cuando tenemos que encontrarnos con esas serpientes en el camino. No hablo de las personas, sino de esas doctrinas que han querido infiltrarse en medio del pueblo cristiano, que hicieron daño en el primer siglo y que hoy en día tienen envueltos a muchas personas en eso, hermano. Nosotros conocemos en medio de nosotros historias, hermanos, de iglesias completas que cayeron en el judaísmo. Se volvieron judaizantes, iglesias completas en lugares. Entonces es bueno que nosotros como cristianos apartemos tiempo para considerar estos asuntos, amén. Ahora sí estamos bajo una ley, pero la ley de la libertad, la ley de Cristo del nuevo pacto, para honrar y obedecer lo que el Señor manda en las escrituras, pero no para volver a aquello que el Señor ha desechado y ha abolido, amén. Entonces, no sé si hayan preguntas en relación a este tema. Si se encuentra con eso es bueno que lo estudiemos porque... O sea, si se encuentra con algún argumento diferente a estos, sería bueno que los estudiáramos, porque hoy hay muchos vientos de doctrinas, pero gracias al Señor tenemos su palabra como una roca firme para estar en pie delante de todo eso. Entonces vamos a orar, hermanos. Tal vez usted no necesita escuchar esto, pero tal vez hay hermanos de nosotros que sí necesiten estas cosas en estos tiempos. Entonces, por amor a la iglesia, les agradecemos su paciencia, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú quieres que estemos firmes y conozcamos la fe que una vez nos fue dada y que la defendamos, Señor, y que nos pongamos en pie de batalla contra todo aquello que atente contra la verdad de las Escrituras, Señor. Guarda a nuestros hermanos, Señor, que se están dejando envolver por estos espíritus. Guarda a nuestros hermanos que se han dejado enredar y que han caído de la gracia, Señor. Permite que tu palabra corra, permite que tu palabra traiga entendimiento, permite que tu palabra fluya y llegue a aquellos lugares donde necesitan escucharla, Señor. Y guarda tu iglesia de tanto viento, de tanta doctrina, de tanto espíritu extraño, de tanto evangelio corrompido, de tanto evangelio corrupto, tanto evangelio que no es tu evangelio, Señor. Y ayúdanos a nosotros para prepararnos para la guerra, Señor, porque a veces la guerra se libras en estos ámbitos. Ayúdanos a ser conscientes, a conocer la verdad de las Escrituras, a amarla, a defenderla y a anunciarla y a ponerla en alto, Señor. Tú eres nuestro Señor y tú has puesto el estandarte del Evangelio en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a ser lo más fieles posibles a la verdad y a tu Evangelio, por amor a tu nombre y por amor a tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amém, Senhor. Ao leão de Judá.